Buenas noches, un cordial saludo. Les anexo este video para que tengan en cuenta, primero, que les quiero generar tranquilidad para que no se me estresen. Les voy a enviar los temas que vamos a tratar para que lo tengan más claro. Y los temas que vamos a tratar entonces en su orden son los siguientes. Bueno, antes les aclaro que todos los temas están en ambos textos, tanto el libro de Fisiología de Linda Constanzo como el libro de Fisiología de Gayton. En el orden que aparecen en los textos, el primero que aparece es la estructura anatómica y fisiológica de la nefrona. Desde ahí entonces miramos que la estructura anatómica y fisiológica de la nefrona aparece en el capítulo 6 de Fisiología de Gayton, el capítulo 4, perdón, de Fisiología de Constanzo, capítulo 6, capítulo 4 de Fisiología de Gayton. En ambos textos, como les digo, está igual de completo. De cualquier autor lo pueden revisar. Estructura de la nefrona. ¿Qué vamos a preguntar de ahí? Es muy simple. Por ahí vamos a mirar cómo está, vamos a recordar partecitas de la irrigación del riñón, vamos a recordar la estructura anatómica y fisiológica de la nefrona. Nos enfocamos entonces en la nefrona, en las partes que la componen, la estructura anatómica, cómo es esa conformación, para después mirar cómo se va a dar los procesos de formación de la orina. Esa es entonces una parte muy importante. Después de eso vamos a ver en ambos textos, aunque de una forma más ordenada me parece en el texto de Constanzo, aparece un tema que se denomina los líquidos corporales. En el mismo capítulo 6 de Constanzo, en el libro de Gayton también aparece, no recuerdo el capítulo. Los líquidos corporales nos habla, el primer subtema es la distribución de agua entre los líquidos. Esa distribución de agua entre los líquidos, entonces vamos a tener en cuenta para las preguntas los siguientes temas. El desplazamiento de agua entre compartimientos. Recuerden que de eso habíamos mirado 6 ejemplos. ¿Qué ocurre cuando hay una diarrea en el ejercicio, durante la insuficiencia renal, en la infusión de cloruro de sodio, la ingesta de sal o en el síndrome inadecuado de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Esos eran los temas que hemos tratado con el desplazamiento de agua y vamos a ver cómo se va el agua entre esos diferentes sitios una vez nosotros tenemos eh, alguna situación clínica de las que vemos aquí, ya sea una expansión de volumen o una contracción del volumen. Es fácil, eso lo vimos. De ahí les voy a hacer preguntas como si la osmolaridad cambia, si el volumen cambia, si los líquidos o hacia dónde se va el agua con respecto a eso. El tercer tema tiene que ver con la depuración renal o el aclaramiento. Me parece el tema mucho más completo, lógicamente, en el libro de Gayton, el tema de depuración. Ese lo vamos a ver. También lo podemos mirar en ambos textos, más completico en el libro de Gayton. En el tema de depuración, entonces, lo que vamos a ver simplemente es de qué se trata y sobre todo la definición, que es la depuración renal. Probablemente a alguno le corresponde alguna pregunta de ese tipo, que es la depuración renal sobre todo. Con respecto a los siguientes temas, el que sigue, me parece muy importante, que es la distribución del flujo sanguíneo renal. La distribución del flujo sanguíneo renal aparece también en los dos textos de una forma muy similar. Es donde nos van a hablar de cuáles son los mecanismos anatómicos inicialmente y después fisiológicos para que se lleve a cabo el flujo sanguíneo hacia el riñón. Nos van a hablar entonces de los mecanismos de autorregulación, el flujo plasmático renal, muy importante para que tengan en cuenta esos datos. De ahí sacaremos varias preguntas. Después de ese tema, inmediatamente después de ese tema, eso se nos empata con el tema de filtración glomerular. Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal tienen que ver con esos mecanismos de regulación de la filtración. Ahí retomamos unos temitas de anatomía, como es la conformación del corpúsculo renal, la importancia que tiene esa membrana de filtración, cómo o de dónde salía la tasa de filtración glomerular, la presión neta de filtración, como les decía en clase. No vamos a hacer cálculos, pero sí vamos a mirar de dónde sale cada uno de los temas. La presión neta de filtración, como les decía, la regulación de la filtración. Retomamos entonces, a alguno le tocará hablar de autorregulación renal, de los mecanismos, los otros mecanismos de regulación, que no solamente son el nervioso y el endocrino, sino también el mecanismo miogénico, por ejemplo.
Alguno le va a tocar hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, probablemente a varios. Esa preguntita va a estar por ahí en el ambiente siempre. Aquí es donde por primera vez tocamos el tema entonces de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente, ya una vez hemos agotado este tema de la filtración y de la regulación de filtración, vamos a continuar el proceso de formación de la orina con los temas de reabsorción y secreción. Reabsorción y secreción de las diferentes sustancias. En el libro entonces, voy en el orden del libro de Constanzo, pero en el libro de Gayton, les reitero, están igual. Reabsorción y secreción de sustancias, entonces, de nuevo volvemos a hablar de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Volvemos a tocar el tema de cómo se reabsorben las diferentes sustancias, qué es lo que ocurre con sustancias, por ejemplo, como la glucosa, como el sodio, el potasio, los iones más importantes, cómo, dónde se reabsorben. Y algo muy importante, cuando hablamos del tema de reabsorción de sustancias, también recuerden que tocamos el tema de diuréticos. Aquí fue por primera vez que hablamos de diuréticos. No lo vamos a emplear como tratamiento, todavía no vamos a hablar de patologías, pero sí vamos a hablar de esos diuréticos, dónde actúan, en qué parte de la nefrona, para que hablemos desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Hay una tablita que se llama resumen de las funciones de los segmentos principales de la nefrona. Tabla 6,7, tabla 6,7 del libro de Fisiología de Constanzo. Esa es la que nos dice cuáles son las funciones de cada uno de las porciones tubulares, cuál es el mecanismo celular principal de absorción y secreción de sustancias, cuáles hormonas actúan a ese nivel y cuáles son las acciones de los diuréticos. Si quieren revisan esa tablita, que de ahí también podemos sacar algunas preguntitas para las que les van a tocar a cada uno de ustedes. En el texto continúan hablando de cómo es la reabsorción y la secreción de sustancias en las diferentes porciones de la nefrona. Nos hablan también de la regulación, de la regulación de la reabsorción, secreción y excreción de sustancias. Aparece el término del equilibrio glomerulotubular, que lo definimos también en clase. Aparece y nos habla de los cambios en el volumen del líquido extracelular, cómo pueden impactar. Eso es lo que vamos a ver entonces con respecto a reabsorción y secreción de sustancias. Posteriormente en el libro de Constanzo se enfocan en hacer una revisión de lo que ocurre con cada uno de los iones. Nosotros no lo vamos a ver así, esa parte la podemos obviar y pasamos al siguiente tema, que es el equilibrio hídrico. Cuando hablamos del equilibrio hídrico en el texto, se refieren a lo que nosotros en clase llamamos concentración y dilución de la orina. ¿Recuerdan lo que pasaba con el tema de mecanismo de contracorriente? Pues bien, aquí adelante vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, así como lo veíamos más atrás en los ejemplos, cuando tenemos una restricción de líquidos o cuando tenemos una ingesta de agua. ¿Cuál es la respuesta de nuestro cuerpo? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo? ¿Qué pasa? Y hay unas tablitas también en el texto, unas figuras que nos dicen cuál es la respuesta a la restricción de agua y cuál es la respuesta a la ingesta de agua. Muy importante. Después de esa respuesta viene el famoso sistema de contracorriente. Recuerden entonces, sistema multiplicador de contracorriente, que está para lo que ocurre dentro de los túbulos, y el sistema de intercambio de contracorriente, que lo tenemos en nuestro organismo para lo que ocurre en los vasos rectos que acompañan a los túbulos. Sistema multiplicador de contracorriente, en el cual son muy importantes los iones como sodio y potasio, principalmente el sodio para mantener el equilibrio osmótico en el interior de los túbulos, o sea, en el espacio extracelular, el potasio en el espacio intracelular y la urea para mantener el equilibrio en el intersticio. Aquí les estoy haciendo simplemente un resumen, no vamos a profundizar en ninguno de los temas. Y cuando hablamos del mecanismo de contracorriente, tengamos en cuenta también que en los dos textos nos hablan de tres conceptos. Uno, el efecto único, que es esa situación que solamente ocurre en los túbulos. Dos, el flujo líquido tubular, que es lo que hace que el líquido se impulse desde la cápsula renal y hasta el exterior a través del túbulo distal y hacia el túbulo colector ya cuando se forma la orina. Y finalmente, ese concepto de reciclaje de la urea, ¿a qué se refieren cuando nos hablan de él?
que tiene que ver el reciclaje de la urea en la conservación del equilibrio osmótico. Después aparece en el texto el equilibrio de contracorriente, que eso si manejan el tema de sistema multiplicador va a ser mucho más fácil hablar del equilibrio contracorriente. Y los últimos temas nos aparecen en el texto también y son cómo eliminar la orina hiperosmolar, es un tema, y el otro tema, cómo eliminar una orina hipoosmolar. O sea, qué tiene que hacer nuestro organismo para que la orina salga concentrada, qué situaciones tienen que ocurrir y qué situaciones tienen que ocurrir para que la orina salga diluida. Ahí recuerden que fue donde hablamos de las acciones de la hormona antidiurética, del sistema renina-angiotensina, lo que hace la aldosterona, en qué momento se reabsorben sustancias y para qué nos sirve esa reabsorción. Todo esto va de la mano de lo que ya habíamos hablado más atrás, del movimiento de líquidos entre los diferentes segmentos corporales, del equilibrio hídrico. Aquí todos los temas van de la mano, por eso es muy importante llevarlos en ese orden. Les reitero, el libro de fisiología de Gayton, muy importante, el libro de fisiología Constanzo, muy importantes. No nos vamos a salir de lo que vimos en esos dos libros y de lo que vimos en las clases, que algunos temitas no estaban ahí, pero los pudimos revisar. ¿Cuál es la metodología? Entonces la metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Yo les explicaba que la metodología a utilizar va a ser a través de unas balotas. Las baloticas, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a utilizar unos colores. Esos colores de las balotitas lo que van a esquematizarnos son unas bolsitas en las cuales hay unas preguntas. Entonces, en esas bolsitas que existen las preguntas, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, entra el primer estudiante, vamos a mover la balotera y esa primera balotera, por ejemplo, aquí nos dice, sale el color azul. Aquí vemos que hay 4 o 5 colores. Sale el color azul, entonces vamos a tomar el color azul y vamos a ir a una bolsita donde hay unas preguntas que corresponden a ese color azul. Son más o menos 10 temas que nosotros tenemos que revisar para este parcial. De esos 10 temas, entonces vamos a sacar 2 temitas y los metemos en cada bolsa. Realmente los colores que tenemos en esta balotera son 6. Entonces vamos a meter 2 temas por cada bolsita, algunos temas relacionados, otros no, pero no hay problema. Metemos los colores en la bolsita, en esa bolsita metemos unas preguntas y el estudiante va a sacar de ahí la preguntita y esa es la que le vamos a hacer. Preguntas cortas. Por ejemplo, ¿qué es el efecto único en el sistema multiplicador de contracorriente? Usted debe responder, el efecto único es aquella situación que ocurre solamente en el asa de Henle, por eso se llama efecto único, en el asa de Henle a nivel tubular y tiene que ver con que ahí en ese espacio se va a presentar un cambio en la osmolaridad desde el inicio del asa, o sea, donde termina el túbulo contornado proximal y donde empieza el túbulo contornado distal. Hay unos cambios en la osmolaridad que hacen que la regulación de la osmolaridad tanto en el interior del túbulo como en el intersticio tengan equilibrio y me mantengan el agua en un nivel óptimo. Ya, eso es todo lo que me tiene que responder. Conseguimos con el próximo estudiante, con el mismo estudiante, hacemos otra vez el mismo ejercicio, sacamos otra balotica, volvemos a mirar, le correspondió entonces la balota amarilla, ya le correspondió la balota amarilla, entonces vamos a mirar con la balota amarilla a la bolsita de las preguntas que corresponden a ese color y de ahí vamos a sacar otra pregunta y hacemos lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es la autorregulación de la filtración? Entonces, la autorregulación es aquella situación que ocurre cuando hay cambios en el volumen de líquido que está llegando a través de la arteriola aferente y el riñón tiene que hacer unos cambios. ¿Cuáles cambios? O contraer la arteriola aferente para disminuir el calibre y de esa manera aumentar la velocidad de flujo. O por el contrario, si lo que hay muy poco líquido, dilatarse para que el líquido pueda llegar. Ese es el mecanismo de autorregulación. Sencillo, fácil, me respondieron y miren que no se demoran 10 o 15 segundos. Podemos hacer las 5 preguntas en no más de 2 minutos. Respondan así, tranquilitos, sin ningún problema. Vamos a estar ahí. Yo máximo voy a dejar a alguien más para que quede testigo, ojalá fuera alguien de la universidad, si no se puede con alguno de los colegas, de los compañeros de ustedes estudiantes, y miramos para que alguien más quede. Vamos a estar todo el grupo, pero no vamos a estar haciendo el examen al tiempo
sino que vamos a elegirlo, si ustedes quieren, de forma aleatoria o en orden de lista, y vamos a irlos llamando. Les agradezco mucho y espero que les sirva entonces este examen, este, este, este pequeño resumen. Sé que les va a ir muy bien el examen. Mucho ánimo para estudiar. Hasta luego.